Hola, zaragocistas. Voy a tratar el tema Messi, aunque parezca frívolo, dada la situación del club, de que estamos aún con el empandullo de la venta, que una semana más no se ha producido. Recordar las palabras de la Perles de Baranda en la presentación de la pretemporada, donde básicamente no dijeron nada y dijeron que era una operación compleja, no lo dudo, aunque llevan desde enero tratando este tema. En el tema de Messi yo creo que atañe a todos los equipos y lo que es el respeto a la normativa, que es para todos los equipos igual. En el caso del Barcelona, o bien han fallado los controles o no los han hecho de manera eficiente, por cuanto esa deuda no solo se genera por la pandemia, sino que ya se sabía que tenía una deuda importante, que era previsible, dado su gasto en fichajes, dado su gasto en las fichas, cómo superaba ampliamente lo recomendable en el límite salarial en relación a tus ingresos, que es el 70%. Para este año la Porta reconoció que estaban al 110% de los ingresos, lo que suponía para el límite salarial, lo que tenían el gasto en fichas. Y en el caso de Messi, como acabó contrato y no renovó, se le complica al Barcelona. Supongo que sabrían esto cuando estuvieron negociando y han ido también dilatando el acuerdo, si es algo para decir que lo hemos intentado pero no nos han dejado, no lo sé, pero ya computa como fichaje, por cuanto ahora es un jugador libre. Y aparte de Messi tienen otros 4 fichajes, alguno más que quieren hacer. Y lo tienen que sacar de la normativa del 1 por 4 o el 25% de lo que tú generes de plusvalía o de ahorro lo puedes gastar en fichajes. De este asunto, Tebas ha dicho que no va a hacer la vista gorda y que se va a cumplir la ley. Yo espero que sea así, que todos los equipos son iguales y que por mucha importancia que tenga Messi como jugador y como reclamo para vender los derechos de la liga, está el trato igualitario a todos los equipos. Esto es algo que me parece positivo, que se empiecen a manejar y conocer un poco más los conceptos de economía que atañen a los equipos, como límite salarial, como amortización, lo que tienes que ir computando los años que disfrutas de ese jugador respecto a lo que te ha costado, o plusvalía, pues el beneficio que obtienes de una venta de, un, de un jugador. En el caso de Messi, con su ficha tan importante, aunque ahora dicen que se está bajando bastante la ficha, que es el primer paso para que pudiera seguir, pero una ficha tan alta le supone que tiene que generar un ahorro muy importante el Barcelona, que es muy difícil de obtener. Y hay una cosa también, que es que, según las últimas informaciones, sería un contrato por 5 años, pero solamente jugaría 2. Eso a mí me parece un fraude de ley que no se puede permitir, por cuanto está claro que le pagan ese dinero para jugar al fútbol y no para ejercer de embajador del Barcelona por el mundo. Entonces, habría que ver también un asunto también importante, pero que no atañe a los demás, que es el de Hacienda, qué es lo que opina de ese dinero, si se le está pagando por los 2 años anteriores o le pagan tal dinero por estar fuera de España como embajador del Barcelona. Pero abriría la veda a que otros equipos hicieran estas triquiñuelas. Un jugador que tiene una ficha muy alta que no puede asumir o que me condiciona el límite salarial, pues le ofrezco una renovación o seguir en el club, pero una parte muy importante de la ficha se la devengo para años posteriores. Eso sentaría un precedente negativo que espero que no suceda así. También hemos visto casos en segunda división. Hace 2 años a Lugo le impidió inscribir a Doñiguez por sobrepasar su límite salarial.
O el caso del Málaga, las dificultades que tuvo para componer una plantilla con profesionales. Creo que llegó a tener 14 o 15 fichas profesionales únicamente, aunque en este caso pues también creo que fue en buena parte culpa de ellos por cuanto gastaron todo el fondo de compensación por el descenso el primer año. Solo jugaron a una temporada y les salió mal. Este fondo de compensación me parece que está bien para los equipos que bajan. Hace agravio con los que bajamos antes, como el Zaragoza, u otros equipos, y crea una desigualdad porque permite mantener a unos jugadores que suelen ser diferenciales en segunda, lo hemos visto en el caso del Español, del Mallorca, que han subido directamente, y crea pues un desequilibrio en la segunda división. Hace bastante más difícil para los que estamos en la categoría poder competir. Otro asunto importante es el de la televisión, que hay que tratar en mayor profundidad. Me parece que es lo correcto que en el caso del Zaragoza tenga un control estricto de lo que hace. En el caso de Barcelona debería ser igual, aunque sean dos casos distintos, por ser uno un club y el otro una sociedad anónima deportiva, que en el caso de Barcelona podría ser su solución quizá, pero me parece bien eso, pero también hay que dar a cada uno lo que le corresponde. Y en el tema de la televisión, al Zaragoza le tratan con una evidente injusticia en base a lo que genera y lo que recibe. Y eso al final se ve en el campo porque equipos que o bien bajan de primera o que están en segunda, que compiten directamente contigo, tienen un límite mayor que tú, tienen más dinero y compiten por el mismo objetivo y tienen mejor acceso a jugadores que te pueden interesar. Pero volviendo al tema de Messi, espero que Tebas cumpla su palabra de que no va a haber vista gorda, que no va a haber trato de favor, porque también en parte la situación del Barcelona, y creo que es culpa de la liga, que ha permitido este absoluto descontrol económico y que sus controles económicos, habiéndolos aplicado, o lo ha hecho de una manera totalmente ineficaz. Y si aquí en Zaragoza tenemos que soportar cada año una venta dolorosa, en el caso de Barcelona no solo quieren que siga Messi, sino hacer más fichajes. Parece como que estuvieran por encima de lo que es la normativa y el control que rige a todos los equipos. Y esperando que esta semana no pase la venta del club, vaya bueno.